Buenos días o ya buenas tardes. Vamos a iniciar la mesa de política social y pobreza. A diferencia de cómo han empezado otras mesas, en esta voy a intentar hacer un marco general o construir un marco general donde van a entrar las distintas exposiciones. De hecho, en primer lugar quiero agradecer a los 5 participantes quienes se mostraron dispuestos a compartir con nosotros lo que ellos han hecho durante un tiempo largo y además que piensan seguir haciendo en términos de investigación. En esta mesa haremos un repaso del papel que ha jugado la investigación realizada en el seno del CES en torno a la política social de los 90 y de lo que va corrido de este siglo. A cada uno de nuestros ponentes se le ha solicitado que destaquen qué investigaciones han realizado, en qué se encuentran actualmente y cómo ven el presente y el futuro de sus actividades de investigación en relación a la pobreza y las políticas sociales. Antes de pasar la palabra a nuestros expositores, permítanme algunas consideraciones de carácter general que podrían ayudar a una mejor comprensión de las participaciones. El programa Educación, Salud y Alimentación Progresa inició sus operaciones después del profundo quebranto económico que sufrió México en 1994-95 y del fracaso que experimentó el programa Alimentación, Salud y Educación PASE en su fase piloto en Campeche. El 6 de agosto de 1997, después de las elecciones celebradas en julio de ese año, fue presentado el Progresa en el Cardonal, estado de Hidalgo. Este era el punto de llegada en el que convergían una serie de investigaciones realizadas desde la sociología, la sociodemografía y la antropología y los estudios en salud pública, que nutrieron el diseño del programa, cuyo eje central era combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza sin desconocer la importancia de mitigar la pobreza presente. Las huellas del conocimiento producido por los científicos sociales mexicanos están claramente estampadas en el diseño y las acciones del programa. Ante la ausencia de una medición oficial de la pobreza, el programa empleó el índice de marginación para seleccionar localidades. Además, la focalización tuvo como objetivo a los hogares y no los individuos aislados, tema que había sido ampliamente discutido y desarrollado en investigaciones conjuntas por investigadores del CES. Un micrófono se lo pasan para toda la... Le picaron mal. Sí, y el antiguo CEDU, Unidad de Análisis, que también fue privilegiada en los estudios antropológicos. La investigación había hecho visible que la etapa de formación es la más difícil para los hogares, por lo que los beneficios del programa se orientaron hacia los hogares en condiciones socioeconómicas precarias, pero no a todos. En efecto, los estudios sobre las estrategias de vida habían mostrado que en esos hogares los menores no asisten a la escuela o la abandonan en edades tempranas, y que la incidencia del fenómeno es diferencial entre niños y niñas
y también según edades. Los sociodemógrafos analizaron el posible impacto de los apoyos del programa sobre la fecundidad. Por otra parte, los estudios realizados desde la óptica del poder del monedero, el purse power en inglés, mostraban que las mujeres tienden a utilizar el dinero en pro de la familia, a diferencia de los hombres. El conocimiento acumulado, en cuya producción participaron investigadores del Colegio de México en general y del CES en particular, delineó en gran medida algunas de las características básicas de los apoyos en alimentación, salud y educación. El programa centró sus acciones en los hogares, no en los individuos. Las becas escolares en sus inicios se daban a partir del 3er grado de primaria y hasta el 3º de secundaria. En este nivel eran mayores para las niñas que para los niños y los apoyos monetarios para el hogar se entregaron para su administración a las mujeres. En 2001, a inicios del nuevo gobierno, a iniciativas de la Cedesol, se formó el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, cuya tarea principal fue construir una medición que, si bien no tenía apoyo legal, adquirió legitimidad y fue oficializada posteriormente por el Coneval. El comité propuso a mediados del año 2002 una medición de pobreza por ingresos que originó 3 medidas: pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio. En el mismo año 2002, el Progresa cambia de nombre a Oportunidades y también modifica su énfasis. En los años que siguen se enfatiza la vertiente de abatimiento de la pobreza por sobre la transmisión intergeneracional. Este cambio en el acento del Progresa, organismo sectorizado en la Cedesol, hizo recaer en esta Secretaría la responsabilidad por la lucha contra la pobreza. En la primera década del siglo XXI, el trabajo de investigación del CES produjo evaluaciones de los efectos directos del programa Oportunidades sobre la incidencia de la pobreza, la brecha y la distribución del ingreso entre los pobres. El programa Oportunidades, después de alrededor de una década de operación, enfrentó el problema de la graduación, eufemismo para referirse a dar de baja del programa a algunos hogares. Investigadores del CES participaron con colegas del CIESAS Occidente en el estudio de las condiciones en que los hogares debían pasar al esquema diferenciado de apoyo, que en realidad era un pasaje en dirección a la puerta de salida del programa. Este problema originó una segunda investigación en que se analizó la información panel, llegándose a una serie de conclusiones útiles para su operación, entre las cuales destaca que el nivel de bienestar de los hogares en el programa varía con su ciclo vital y que el retiro de los apoyos haría aumentar la incidencia de la pobreza. También en nuestro centro se encaró la evaluación de largo plazo de los resultados de Oportunidades. A la sazón se disponía de una serie de evaluaciones de insumos, como el impacto sobre la permanencia en la escuela o sobre la talla para la edad, pero no se había planteado aún la medición de los resultados sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza. Este fue otro de los temas investigados por el CES. Discusiones sobre el carácter uni- o multidimensional de la pobreza signaron las discusiones sobre el tema durante los 90 y comienzo de la primera década del 2000. La discusión académica jugó un papel preponderante en la elaboración de la Ley General de Desarrollo Social promulgada en el año 2004, por la que se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. El Coneval, en cuyo consejo académico ha tenido el CES un lugar, generó la primera medición oficial de la pobreza en México. Además de su carácter multidimensional, que no es poca cosa, diferenció entre el plano del bienestar, de carácter primordialmente económico, y el de los derechos sociales. Los cambios que introdujo la nueva medición son fundamentales y subyacen al cambio de política
a que estamos asistiendo en la lucha en contra de la pobreza. Uno, hacer ver con nitidez que la responsabilidad de la lucha contra la pobreza supera con creces las limitadas atribuciones de la Sedesol. Dos, la Ley General de Desarrollo Social da al Coneval no solo la función de medir la pobreza, sino también evaluar la política social, lo que lleva a articular ambos campos, pobreza y evaluación. Y tres, la medición permite conocer en qué dimensiones son más acuciantes las carencias. La investigación realizada en el seno del CES ha profundizado en el estudio de las políticas de salud, que es una de las dimensiones de la pobreza multidimensional en que la incidencia es de las más elevadas, especialmente en las reformas a dichas políticas. El estudio comparado de las reformas a los sistemas de salud de México y Colombia no se centra en las modificaciones burocráticas ni en el logro de resultados, sino además en los procesos sociopolíticos que llevan a que se establezcan políticas de salud. El nuevo conocimiento producido por los trabajos de investigación, si bien ha sido utilizado en el diseño y perfeccionamiento de los programas sociales, no ha hecho concesiones a la crítica académica. Como se verá, en los estudios no se ocultan los problemas y limitaciones de la política social, al mismo tiempo que se expresan cuestionamientos constantes a la política construida sobre las ideas neoliberales promovidas por los bancos internacionales. Las ideas discutidas en el centro, tanto teóricas como metodológicas, han llevado a poner en el tapete de la disputa las consecuencias sociales de las medidas de política económica y social. Por último, quisiera referirme brevemente al momento actual que vive la política social en México. El aumento de la pobreza observada en 2010 con respecto a 2008, vinculado al alza de los precios internacionales de los alimentos y la crisis financiera que se propagó a la economía real, fue impulsado por la carencia en acceso a la alimentación en el ámbito de los derechos y por la caída en los ingresos en relación al valor de las canastas en el espacio del bienestar. En la cruzada contra el hambre, centro de la nueva política social, se puede advertir la influencia de la nueva metodología para el cálculo de la pobreza. Se reconoce y se pone el énfasis, primero, en la carencia alimentaria y, en segundo, en la pobreza extrema. En la organización se reconoce la responsabilidad del gobierno en la cruzada, al involucrar no solo a la Secretaría de Desarrollo Social, sino a la casi totalidad de las secretarías y dependencias cuya función se relaciona con las carencias sociales. Para finalizar, habría que destacar la relevancia de las investigaciones del CES en la discusión crítica en torno a las relaciones entre la pobreza y la política social, generar conocimiento para su diseño y además de apuntar las deficiencias y aciertos de los programas. Bien, presentado este marco general, voy a ir pasando la palabra a nuestros invitados y el orden que seguí es el orden en que van apareciendo en la presentación que preparé. Entonces, quien va en primer lugar es María Jesús Pérez García. María, adelante, por favor. Miren, hay disponible entre 15 y 20 minutos, ojalá sean 15. A los 15 voy a avisar que les quedan a lo más 5. Por favor, espérense un poquito porque me pasaron aquí una breve biografía. María Jesús Pérez García es doctora y maestra en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, Colmex, y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. Entre sus publicaciones más recientes destacan Cobertura de la Educación Superior en México, Tendencias, Retos y Perspectivas, 2009, Sistemas de Indicadores para el Diagnóstico y Seguimiento de la Educación Superior en México, 2007. Actualmente es profesora investigadora en el CES, en nuestro CES, en el Colegio de México.
Adelante, María, por favor. Buenas tardes a todos. La misma sutileza con la que el profesor hace el comentario de entre 15 y 20 minutos, pero ojalá fueran 15, ¿se me oye bien? Es la que emplea desde que lo conozco hace casi 15 años y la misma con la que hace aproximadamente unos 3 meses nos lanza 3 preguntas absolutamente complejas, pero muy sencillas en apariencia. Cuando uno se sienta frente a las 3 preguntas, pues te encuentras pues con la reflexión, ¿no?, para tratar de responder y encima, de preferencia, en esos 15 minutos. La primera pregunta era: ¿hasta dónde han llegado ustedes? ¿Cuáles son las investigaciones más recientes y qué han aportado al campo? La segunda que yo recuerdo era qué han avanzado desde entonces y cómo ven la cuestión a futuro. Yo creo que en lo sustancial quizá yo no tenga una investigación muy distinta a la que han hecho otros de mis colegas que están aquí y de los que están ahí, de los que están probablemente asistiendo en este momento a otras mesas. Pero me parece que la diferencia fundamental de lo que yo he trabajado en los últimos años es en una propuesta conceptual y metodológica que le da un matiz distinto a qué es eso del objeto de estudio, porque he estudiado procesos que tienen lugar en el ámbito de las actividades laborales, pero no solo, y la diferencia en el matiz viene por una redefinición conceptual que yo propuse. Y la siguiente, o la otra cosa que yo creo que puede diferenciar un poquito es centrado en la población infantil. Entonces, con esos 2 elementos, durante años yo estuve, fueron años porque me ganó el entusiasmo y costó poner límites, ¿no?, a esa investigación, y parte de lo que uno iba dejando en notas al pie y en las conclusiones de líneas posibles de trabajo a futuro es lo que se convierte en la respuesta a la segunda de las preguntas: ¿hacia dónde crees que vas, ¿no?, o qué tareas pendientes hay? Si yo tuviera que resumir muy brevemente hasta dónde llegué en la investigación a la que le dediqué varios años para tratar de conocer cuál era básicamente el peso, la relevancia de la participación infantil en México entre un periodo un poco amplio, entre 1991 y 2004, yo diría que básicamente, o destacaría básicamente 2 cosas. Por un lado, retomando lo que comentaba el profesor respecto a todos los enunciados y las afirmaciones y los presupuestos teóricos asociados con el enfoque de las estrategias de sobrevivencia, complementadas o modificadas con los aportes que hubo en torno al análisis de la crisis de 1995, con una propuesta conceptual y metodológica distinta por las diferencias en la información disponible y por la población de análisis o la unidad de análisis. Creo que llegué a ofrecer resultados que contrastaban o verificaban estos supuestos, estas hipótesis de que en contextos de crisis los hogares intensifican el esfuerzo laboral de sus miembros, incluidos los niños. Toda la revisión que yo había hecho sobre lo que se había escrito en las aportaciones de la sociodemografía durante los 80, básicamente, apuntaban y metían a los niños como parte de esta mano de obra secundaria. Yo disfruté, si es que se puede disfrutar analizando un problema social, pero disfruté en el proceso de la investigación de entrar a detalle en cómo era esta participación de los niños y de las niñas en México, si había habido cambios a lo largo del tiempo, cuál era la magnitud, lo que incluyó, pero no exclusivamente, un estudio de la incidencia de los determinantes del trabajo infantil. El segundo punto al que yo creo que llegué, por supuesto muy relacionado con el anterior y con esta propuesta o estos resultados que derivan de proponer una medición de la participación infantil en la economía en términos un poquito más amplios de lo que sea solamente el desempeño de actividades laborales, fue la visibilización de un problema que afecta en gran medida a la población infantil, pero sobre todo a las niñas, con relación a los niños. ¿Qué significa esto? Por dar solamente un dato, que en el año 2004, si el conjunto de la población infantil de México, 12 a 17 años, aportara 100 pesos a la economía del hogar, a la economía nacional, y estamos considerando los ingresos declarados, el valor imputado o el precio imputado al trabajo no remunerado, a los quehaceres del hogar y a los ingresos monetarios, independientemente de si son de fuentes laborales o no laborales, si aportaran en total 100 pesos en 2004, a precios de 2004,
el precio o la parte proporcional a la estimación de los quehaceres del hogar serían 54 pesos. Si encima los quehaceres del hogar tienen lugar, y no me voy a detener en esto, en un ámbito que traspasa las fronteras de lo público, que está en el ámbito de lo productivo, de lo reproductivo, de lo doméstico, de lo invisibilizado, donde además las niñas tienen un peso mucho más relevante que los niños, creo que una de las conclusiones que se vale resaltar es esta visibilización de un problema para el que al final concluiré con cuáles son algunos de los retos que a mi juicio se presentan. Esto me llevó a algunas reflexiones. Al haber definido yo como parte o como variable dependiente en este modelo de cuáles son los factores asociados con la probabilidad del trabajo de los niños y de las niñas, al haber asociado esa variable dependiente o haberla definido en términos de actividad laboral, adoptando una definición que tiene que ver con la frontera de la producción de lo que es actividad económica y no incluye servicios en el hogar, y teniendo en cuenta el peso de las niñas en esta parte no visible de la participación productiva, pues obviamente la variable que salía con gran peso, que era el sexo, pues podría estar sobreestimada pues, por esta mayor presencia de los niños con relación a las niñas. La segunda reflexión que me hice y que tenía presente la pregunta, ¿qué pasa con la política social en este tema? A pesar de todas las políticas compensatorias o las políticas positivas o afirmativas que, como comentaba el profesor, conceden becas diferenciales para niñas y para niños, porque sabemos que la propensión al abandono o a la no continuidad de los estudios es mayor en el caso de las niñas que de los niños. En términos socioculturales o en términos simbólicos, cuando está por cumplirse un cuarto de siglo desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, no me cansaré de repetirlo, el instrumento que más y más rápidamente ha sido ratificado a nivel mundial, todavía pareciera que el hogar sigue constituyéndose como un espacio de diferenciación temprana de roles, ¿no? Donde sigue perpetuándose esta asociación entre femenino doméstico reproductivo, masculino público productivo. ¿Ya se me acabó el tiempo? No, Qué bueno. No sé por qué te aplauden. Sí, ya te están aplaudiendo el otro lado. No, qué generosos. El segundo bloque de reflexión, quebraderos de cabeza a partir de la pregunta, bueno, ¿y qué has avanzado? ¿Hacia dónde crees que vas? Bueno, yo digo que en este momento estoy trabajando hacia algo que sea un estudio de los niños y las niñas como agentes económicos en el contexto, en el marco analítico de sus hogares, que contribuya, es mi interés, a visibilizar las expresiones de desigualdad en la infancia. ¿Qué significa esto? ¿Significa que yo debería estar en la mesa de desigualdad y no de pobreza? No. No. O sí, no sé, aquí estoy muy a gusto. No, significa que el resultado de la investigación realizada empezaron a surgir una serie de resultados, valga la redundancia, asociados con la consideración de algunos ejes analíticos de diferenciación en el comportamiento laboral y en el aporte económico que se perdían de vista cuando uno hacía un análisis en términos del conjunto de la población infantil. Y aquí siempre recordaré la frase que le he oído tantas veces al profesor Gil, del que la escala hace el fenómeno, ¿no? Y me acuerdo una de las reflexiones que teníamos en torno a qué estaba pasando con las tasas de participación laboral antes y después de la crisis de 1995, y a nivel nacional bajaba. Pero cuando uno metía la diferencia entre urbano y rural, encontrábamos realmente un comportamiento muy, muy distinto entre las tasas de trabajo antes y después en el campo y en la ciudad. Pero bueno, ¿hacia dónde voy? Voy hacia esto, bueno, esto es demasiado amplio, pero yo esto quisiera aterrizarlo en dos objetivos muy generales. Y lamentablemente, muy lamentablemente, con la crisis reciente 2008-2009, se abre una oportunidad para comparar comportamientos y dinámicas entre lo que yo había analizado con, creo que, detalle en torno a qué pasó en el 95 y qué está pasando en el 2008 o a partir del 2009 sobre todo. No parece que la crisis del 2009 haya tenido los efectos del 95. De hecho, recuerdo uno de los
textos de procesos económicos y procesos sociales y desigualdad, donde había una cita que decía, después, la crisis del 95 solo se equipara en México a la de 1929. Sin embargo, a pesar de eso, por cierto, solo un apunte, el otro día leía un informe de la infancia, un informe de UNICEF de la infancia en España, y en 2 años ha subido un 10% el porcentaje de pobreza infantil en España. Creo que en México no estamos en ese punto, pero a pesar de estos resultados comparativamente menos alarmantes, sí han suscitado el interés de llevar a cabo estudios sobre qué pasó antes y después. De hecho, el interés se tradujo además en una inversión importante porque se creó la encuesta para estudiar los cambios sociales en torno a la crisis del 2008 en colaboración con UNICEF y Coneval, y sale un estudio que, como comentaba el profesor, tiene como parte del corpus de investigación en torno a este tema, tiene uno de los objetivos, o tiene como objetivo, conocer si se eleva el trabajo infantil, qué pasa con la alimentación, qué pasa con otros indicadores del bienestar. Y en el caso del trabajo infantil llegan a la conclusión de que no existe un incremento significativo. Cuando yo leo este resultado, con mis pretensiones, digo, y entonces ya se rechazó todo el cuerpo teórico que dice o que apunta en sentido inverso, pero cuando hace un análisis un poquito más detallado de cómo es ese diseño metodológico, cómo son esos ejes de diferenciación en el estudio, es para el conjunto de la población infantil. Y desconocen una serie de variables de diferenciación que yo utilicé, apliqué y que arrojaron, me parece que resultados muy relevantes. El primero es la condición de pobreza. Hay comportamientos diferenciales. En algunos casos no los hay, como diría todo lo que uno ha leído que debería o que cabría esperar. Hay diferencias, ya mencioné, notables entre niños y niñas, y hay diferencias igualmente notables entre población infantil que reside en zonas urbanas y rurales. Hay una cuestión que yo quisiera seguir desarrollando, que tiene que ver con la validez en términos metodológicos del trabajo infantil como indicador que de alguna manera agota el significado de lo que podríamos denominar esfuerzo laboral. Yo creo que es más adecuado remitirse al concepto de esfuerzo laboral, incluso esfuerzo productivo de los niños y de las niñas, que de trabajo infantil propiamente. Hay mucho avanzado en la materia, pero la cuestión del trabajo infantil, por mucho que se haya escrito, sigue todavía siendo una gran tarea a nivel internacional. Hay avances importantes. La última reunión de la OIT, de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, 2008, dio el paso enorme de incorporar una de las dimensiones que caen fuera de la frontera de la producción o de la frontera de la producción económica, los servicios domésticos no remunerados en el hogar, como parte de las dimensiones operacionales del trabajo infantil. UNICEF ha avanzado al establecer normas o rangos de tiempo dedicado a la semana para calificar estas actividades como parte del trabajo infantil. El trabajo infantil en hogares de terceros es de por sí una de las peores formas del trabajo infantil, y esto me lleva a plantear básicamente 3 puntos para concluir. La riqueza, yo siempre lo reconoceré, la riqueza de información y la accesibilidad a la información en México es muy loable. En el año pasado salió la 3ª edición del módulo de actividades de niños, niñas y adolescentes asociados a la ENOE. Tampoco entendí nunca por qué ese módulo no salía asociado con la ENIG. Sí, hasta que surja la encuesta de gastos, es la encuesta para la medición de la pobreza. Sí, además, todas las referencias teóricas apuntan a que la pobreza es uno de los factores determinantes del trabajo infantil, como, sin demeritar obviamente la ENOE ni ninguna de las encuestas de ocupación o de empleo, previa a la ENE o la ENEU, cómo es posible que un módulo así surja asociado a una encuesta que no es propiamente con la que se mide la pobreza en México. Soluciones o alternativas técnicas las hay, pero me parece que sería mucho más fácil resolverlo desde el inicio. Para concluir, 3 cuestiones. ¿Qué hay en futuro? Sigue habiendo, desde mi punto de vista, un gran obstáculo
cuando uno pretende hacer observable lo inobservable, sobre todo en el caso de la participación infantil en la economía, porque confluyen no solamente el conjunto de actividades que tienen lugar en el ámbito, como decía, de lo privado, ¿no?, sino un conjunto de actividades que caen en lo socialmente condenado o punible. Dos cuestiones que tienen que ver con lo que yo creo que se puede aportar. Un cambio de observables, es decir, trasladar la frontera teórica de qué es actividad económica a actividad productiva, porque contribuye a visibilizar el aporte y el esfuerzo de los niños y de las niñas. Continuar en el estudio de la población infantil, por más que, bueno, parece que se dieron cuenta de que la Ley Federal del Trabajo establecía los 14 años y México venía tradicionalmente aplicando los cuestionarios de ocupación y empleo y los módulos para medir la condición de actividad a la población infantil de 12 años y más. Entonces decidieron elevarlo. Me parece además que aquí hay un reto importante frente a el decreto del año pasado sobre la obligatoriedad de la educación media superior. Me parece que ahora, menos que nunca, México va a ratificar el convenio 138, que habla de la edad mínima de admisión al empleo, sobre todo porque iría en contra de la Constitución y sería realmente un problema en el ordenamiento nacional. Creo que se puede aportar con lo que tenemos a la mano en estos dos sentidos, redefiniendo el espacio empírico de lo que los niños y las niñas hacen en términos de esfuerzo productivo, continuando con el estudio detallado en la medida de lo posible de la población infantil. Y me parece, para cerrar con un comentario respecto a la política social, me parece que a pesar de los grandes e interesantes espacios que sigue habiendo de reflexión y de la prueba, ¿no?, de que el profesor lleva mucho tiempo vinculado, desde el inicio del comité y ahora en Coneval ya desde hace un tiempo, a pesar de esta apertura y de esta permeabilidad para escuchar y ser escuchados, me parece que en ciertas ocasiones la política social tiene que poner un poquito el freno y empezar a considerar un poco más de detalle en estos ejes de desigualdad que creo que pueden contribuir de manera muy notable a la focalización de los recursos, que siempre son pocos, ¿no? Muchas gracias. ...19 minutos. Sutil. Le toca el turno, le paso el turno ahora a Israel Vanegas, quien es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, donde también cursó la maestría en el programa de Demografía. Es graduado de la Universidad de Boston con estudios de licenciatura y maestría en Economía. Es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Su principal interés académico es el estudio de las políticas sociales para la disminución de la pobreza y la desigualdad, así como temas metodológicos sobre evaluación de impacto y medición de la pobreza. Entre sus publicaciones destacan Migración, Pobreza y Políticas Públicas, La ilusión tecnocrática en la política social, Progresa, Oportunidades, Transferencias condicionadas y superación de la pobreza en México, evidencias a partir del programa Oportunidades. Adelante, Israel. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, para mí es un honor compartir esta mesa, estar con ustedes en esta celebración. También me costó trabajo entender estas tres preguntas, o más que me costó trabajo, sí es bastante complicado ver cómo responderlas. En los últimos años he tenido que lidiar con estudiantes de licenciatura y un estudiante me decía acerca de sus tesis de licenciatura: ¿pero qué aporte voy a hacer? Y yo le respondía: pues no sé, yo tampoco sé qué aportes he hecho, pero tú haz tu tesis, algo va a salir. Y vaya, no es tan sencillo ver y responder qué se pudo aportar. Así que en mis 15 minutos les voy a compartir algunos de los hallazgos de la investigación que perpetré, y en las líneas de investigación futuras
Me gustaría que algunas de estas líneas de investigación futuras fueran para mí, pero básicamente las pongo a la mesa porque creo que son temas pendientes que tienen que ver con política social y con pobreza. El referente empírico de mi investigación es el conocido programa Progresa Oportunidades. Fue una investigación que se hizo, que tuvo un marco de 97 a 2008. Esta investigación se ubica en el debate académico sobre el diseño y aplicación de políticas sociales en un contexto de transformación del Estado. Con esto lo que queremos ver es el papel que tiene el Estado, el mercado y la sociedad en la administración de riesgos sociales, y oportunidades entra en este momento, es el cambio en el paradigma de política social. Tenían dos preguntas centrales, me voy a centrar más en la última, en la segunda. La primera es si existe evidencia de cambios en la implementación del programa Progresa, después Oportunidades, que reflejan presiones políticas, además de decisiones de carácter netamente técnico. ¿Qué viene detrás de esta pregunta? Cuando se crea el programa Progresa, se crea con una intención netamente técnica, de gerencia social. A esto le llamé en el trabajo una racionalidad tecnocrática. Lo que se enfatiza es la eficiencia y lo que se mete es una especie de blindaje de la política social a decisiones políticas. Lo que había que investigar es si realmente existía este blindaje. ¿Cuáles son las presiones políticas? Las presiones políticas son no solamente la perpetuación de la burocracia, sino también decisiones de orden clientelar. La segunda pregunta se relaciona con la primera en el sentido de que el programa tenía ante todo un objetivo primordial, que era romper con la trampa intergeneracional de la pobreza. También tenía como objetivo abatir pobreza presente, pero era, y por el mismo diseño del programa, aunque lo dijeran reglas de operación, un objetivo secundario. Y entonces, si realmente el programa, desde su visión técnica, tenía que responder a esta ruptura de la trampa intergeneracional de la pobreza, había que investigar qué efecto había tenido en, uno, romper con la pobreza futura, pero también con ver cuál era el efecto inmediato en la pobreza presente, porque ocurre un cambio trascendental en el programa de Progresa Oportunidades, y es que se empieza a vender no solamente en México, sino en el exterior, como un programa que privilegia ante todo el abatimiento de la pobreza presente. Entonces, para investigar el efecto del programa, lo que nosotros tenemos que ver son cambios en el bienestar de beneficiarios y no beneficiarios. Esto ha sido investigado no solamente por nosotros. ¿Qué es lo que sabemos acerca del cambio en el bienestar de los hogares que han estado en oportunidades? Es que el puntaje de bienestar medido por la ecuación con la que selecciona oportunidades tiene un mayor cambio que está relacionado con la posesión de activos. Nosotros luego encontramos que también el cambio en el bienestar tiene que ver con situaciones sociodemográficas. En otra investigación de Todd se encuentra algo muy particular, que es solamente el 3% de los hogares rurales dejan la condición de elegibles a los 3 años. Esto pega directamente a el argumento del efecto que puede tener el programa en la pobreza presente. Y una última investigación del Colegio de México, de Campos y Vázquez, hacen una simulación que me deja perplejo. Dicen, los hogares más pobres tardarían 25 años, estos son los hogares rurales, en salir de oportunidades. Los hogares urbanos tardarían 19 años en salir de esta condición de elegibilidad.
Ahora vamos nosotros. En 2007 empezamos una investigación que tenía que ver con las entradas y salidas de esta condición de elegibilidad de los hogares en oportunidades. Lo que nosotros encontramos en ese momento es que a 8 años de intervención, 2 de cada 10 hogares logran salir de esta condición de elegibilidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los hogares que lograron una mejoría lo hacen entre los 4 y los 8 años de intervención. El cambio en el bienestar se debe a condiciones sociodemográficas y a acumulación de activos. La probabilidad de continuar elegible después de 4 años es de más del 80%. Un 50% de los hogares inicialmente elegibles no cambian su condición a 8 años del estudio, de intervención. Esto nos lleva a un punto muy importante, que es, dentro de oportunidades, existe un grupo de pobreza estructural que el programa no puede resolver, ni con más transferencias, ni con más pláticas, ni con más salud. Los hogares que logran una mejoría a los 4 años tienen una probabilidad de retroceder del 50%. Y aquí lo que queremos resaltar es esta cosa, que las trayectorias operan en ambos sentidos. Algunos hogares mejoran en el transcurso del tiempo, otros empeoran. Esto es uno de los gráficos que sacamos del panel, y básicamente lo que tenemos es un momento 1, donde tenemos a los elegibles. Se les vuelve a entrevistar en promedio 3,5 años después, y tenemos una siguiente intervención, una siguiente entrevista casi 8 años después. Lo que les decía es esto: la trayectoria de hogares elegibles, un 87% continúa elegibles. Y dentro de la trayectoria donde entraron oportunidades por ser elegibles y a los 3.5 años dejaron de ser elegibles, cuando volvemos a entrevistar 4 años después, lo que tenemos es un volado, básicamente. 47% regresa a la elegibilidad y un 57% queda como no elegible. Ah, caray. Otra parte del estudio tenía que ver con la medición del efecto de oportunidades en la pobreza presente. Y esto se debía básicamente para poder responder a lo que estaba diciendo en su momento el gobierno de Fox, que era el efecto extraordinario, y no solamente Fox, sino cómo se vendió el programa, el efecto extraordinario que tenía este tipo de programas en abatir la pobreza. Haciendo una simulación estática con información del ENIG, lo que encuentro es que el programa tiene un efecto significativo en disminuir la incidencia de la pobreza. Cuando digo significativo, quiere decir estadísticamente significativo. Eso quiere decir que el efecto en sí es muy pequeño en pasar a hogares de la pobreza a la no pobreza, pero sí hay un efecto estadísticamente significativo. Sin embargo, lo más importante que se encontró es que sí, y es obvio hasta que alguien lo dice, es que el mayor efecto de oportunidades en las transferencias tiene que ver con la intensidad y la severidad de la pobreza, mientras que en la incidencia estábamos hablando de un efecto de 2 puntos porcentuales, en intensidad estábamos hablando de 11%. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que el programa sí hace algo, entre muchas otras cosas, y hace que los pobres sean menos pobres. Vámonos a los hallazgos. La primera parte de los hallazgos tiene que ver con esta tensión entre la racionalidad política
sobre la racionalidad tecnocrática. Se vende el programa como un programa blindado y al paso de 97 ahora, lo primero que tenemos es que el programa devino de transitorio a permanente. Desde el 2000 se privilegia un objetivo secundario en el discurso gubernamental que es pobreza presente versus ruptura intergeneracional. Se ve un cambio en los perfiles de los responsables del programa, de técnicos a políticos, en sí y se ve también un intento por adicionar elementos ajenos a los objetivos iniciales del programa. En algún momento se habló de unir oportunidades con Seguro Popular. En el primer momento que se pudo, se metieron los apoyos energéticos. De repente ocurren los problemas en Ciudad Juárez y se reparten apoyos de oportunidades. Esto lleva a, que también hemos visto, un incremento a la cobertura por decreto. Todo esto nos lleva a pensar en esta domesticación de lo tecnocrático por lo político. En abatimiento de la pobreza, rápidamente, como decíamos, los efectos en la reducción de la pobreza son débiles. Parte de estos efectos se debe a que el contingente está muy cerca del umbral, muy cerca de la línea de pobreza. Repito, existe evidencia de un grupo importante de pobreza estructural dentro de los beneficiarios de oportunidades, y esto es lo que contribuye a explicar el carácter permanente del programa e insinúa la emergencia de un efecto no esperado, que es la operación del programa como una incipiente red de protección social. Esto último me lleva a las siguientes, a lo que creo que podrían ser futuras líneas de investigación. Retomo algo del trabajo de Campos Vázquez y otros, donde identifican dos momentos en la discusión sobre la salida la salida de hogares a programas de transferencias condicionadas. Mi investigación se inserta en la primera, en comprender cómo evoluciona el bienestar de los hogares. Lo que nos piden los autores, y estoy totalmente de acuerdo, es que lo que sigue es identificar el umbral que debe alcanzar un hogar hoy para asegurar una alta probabilidad de que la siguiente generación salga de la pobreza. A esto me refiero que lo que tenemos que estudiar ahora es la pobreza desde una perspectiva dinámica, de entradas y salidas, más allá de los cortes que hacemos cada 2 años. Una futura línea de investigación que también creo que es muy relevante, y ya me repetí, es este núcleo duro de pobreza, que por más que se haga con esta política social no va a salir de su condición. ¿Qué estamos diciendo? Que es para estos hogares la ayuda de oportunidades simplemente sirve para paliar un proceso de exclusión. Y esto es lo que deberíamos de estar estudiando. Y la tercera línea de investigación que me gustaría proponer es acerca de la nueva política social. ¿Qué hay después de oportunidades? Definitivamente el haber empezado a estudiar oportunidades, pues tiene una fecha de caducidad y ya nos estamos acercando a, en lugar de estudiarla, a hacer la necropsia de oportunidades, o eso es lo que yo pienso. ¿Qué va a pasar después de oportunidades en términos de una política de desarrollo social? Yo pienso en esta incipiente red de protección social que se está moviendo ahora. ¿Podrá devenir esto en un universalismo básico? No sé. Hay indicios de que podría ser, desde la entrada de enfoques de derechos, otros programas que han venido, los cambios que se quieren hacer en salud. No estoy seguro todavía y no soy muy optimista en esto, pero bueno. Una segunda cosa tiene que ver con el seguimiento a los jóvenes
que va a ser algo muy importante para política social, y cómo se vinculan estos jóvenes al mercado de trabajo. En síntesis, estas líneas de investigación vienen a preguntarse si seguiremos privilegiando el crecimiento económico y la eficiencia, o podremos regresar a estudiar y hablar sobre un debate más incluyente que tenga que ver con desarrollo social e igualdad. Gracias. Gracias. Fueron 20 minutos exactos. Toca el turno ahora a Ileana Yashin Arroyo, quien es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Maestra en Investigación en Estudios del Desarrollo por el Institute of Development Studies, University of Sussex, Gran Bretaña. Maestra en Política Comparada por la London School of Economics, Gran Bretaña. Y entre sus publicaciones más recientes destacan el libro Transforming Bureaucracies. Es mucho más largo el título, pero... Y los artículos Replicating a Conditional Cash Transfer Program del International, publicado por el International Policy Center for Inclusive Growth, y The Changing and Anti-Poverty Agenda, What Can the Mexican Case Tell Us, en IDS Bulletin. No escriben nada en español, la pura tesis. Actualmente es investigadora de tiempo completo del Programa Universitario de Estudio del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la invitación, y es un gusto regresar al Colmex. Como cada uno de nosotros, yo creo que interpretamos las preguntas que se nos pusieron de manera distinta, y yo lo que les voy a presentar básicamente es un poco de dónde venía yo antes de llegar al CES a hacer la tesis doctoral, que es, digamos, que la investigación más importante que he hecho hasta el momento, y que una de las preguntas era qué hicieron en su tesis doctoral, qué han hecho después y hacia dónde van, ¿no? Era un poco la lógica de lo que yo entendí. Les voy a presentar principalmente los hallazgos más importantes de esta investigación doctoral, y después algunas breves cosas sobre lo que he hecho en este último año, que yo me titulé hace un año de acá del CES, y hacia dónde estoy mirando, ¿no? Más que una agenda de investigaciones, cuáles son como los intereses que tengo ahora o las líneas que se me abren para avanzar en la investigación a futuro. Entonces, de manera muy breve y no tanto como una cosa anecdótica de reflexión personal, pero sí quería compartir, cuáles eran mis preocupaciones, ¿no?, principales, o cuáles y que siguen siendo de alguna manera, y un poco compartir cómo se han ido transformando a lo largo del tiempo y de la experiencia y la investigación. Estas son preguntas muy amplias, ¿no?, que yo creo que compartimos todos los que estamos aquí en la mesa, muchos de los que estaban en el salón. ¿Por qué México es una sociedad tan desigual y por qué hay tanta pobreza, ¿no? ¿Qué factores lo explican? ¿Cuáles son los procesos? Por un lado, ¿por qué se reproduce de manera intergeneracional?, que es algo que a mí también me ha inquietado mucho. ¿Qué se puede hacer para cambiar la situación en términos de acciones, de políticas o programas, pero desde distintos espacios, ¿no? Que uno de estos, como decía Fernando, es la academia, donde estamos ahora, pero hay otros espacios desde donde se puede actuar, sea desde el gobierno en los distintos niveles, desde la sociedad civil o desde la organizada o desde la ciudadanía como tal. ¿Quiénes son esos actores y a qué nivel? Macro, micro, que era algo que a mí inicialmente siempre me angustió, ¿no? ¿Qué tanto impacto se puede hacer desde lo micro y qué se puede hacer desde lo macro, desde la política social, desde el Estado, ¿no?, el gobierno como actor? Y también poder aprender a partir de distintas experiencias a nivel internacional, ¿no?, qué nos enseñaban y qué se podía aprender para el caso de México y viceversa.
a lo largo de mi experiencia, ¿no?, de estudio y de investigación, yo he estado ubicada en distintos lugares, ¿no? A veces estudiando, en muchas ocasiones desde la práctica, ya sea desde la sociedad civil, organizada a nivel terreno, durante algunos años dentro del gobierno, justo en el programa Oportunidades, después volviendo al estudio y a la investigación, y ahora desde el ámbito académico. Entonces, para mí esa trayectoria ha sido muy importante en mi manera de ver la investigación y del tipo de preguntas que yo me hago, ¿no?, que me he hecho y que me hago actualmente. Y he ido también cambiando, principalmente al inicio, trabajando sobre todo en investigación más de corte cualitativo, investigación participativa, trabajo de campo, un análisis más teórico, conceptual y de diseño de las acciones tanto a nivel micro como de programas sociales a nivel general. Y haciendo un análisis siempre me interesó histórico de cómo había evolucionado esta política en México a lo largo de los años y cómo se vinculaba esto, ¿no?, con la historia de México y con el modelo económico y político del país. Y eso fue con mis primeros años de investigación, y fue ahí donde aterricé yo a empezar a analizar Progresa en su momento, en el 97, que fue justo mi tesis de maestría, un análisis de los inicios de Progresa y un análisis sobre todo visto desde el diseño del programa. Y yo diría que en ese momento, aunque yo tenía claridad de la vinculación que había entre este análisis de programas focalizados a la pobreza y estructuras sociales más amplias de desigualdad y de exclusión, no fue, o sea, esto segundo no fue algo en lo que yo me centré, ¿no? Era como una preocupación subyacente, ¿no?, que estaba ahí, pero en la cual como que nunca tuve el tiempo o el espacio para entrar, pero que siguió de alguna manera latente. Fue ahí, después de 5 años de trabajar en el programa Oportunidades, viendo desde dentro cómo funcionaba el programa, tanto en términos operativos como trabajando yo en el área de evaluación de impacto, ¿no?, conociendo las investigaciones que muchos, algunos aquí presentes han realizado sobre el programa, que yo empecé a ver el programa muy distinto a lo que yo había analizado originalmente en mi tesis de maestría, y seguía mucho con la inquietud de saber qué va a pasar con este programa a largo plazo, ¿no? O sea, que era la pregunta inicial con la que en el 97 yo inicié la investigación para la maestría. Y ya habían pasado para ese momento más de 10 años de que el programa estaba funcionando, y muchos de los que estábamos involucrados en el programa y en su análisis estábamos preguntándonos lo mismo. O sea, ¿qué va a pasar con esta idea, ¿no?, del programa, o la hipótesis que el programa tenía de que a través del desarrollo de capital humano podría incidir en la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza vía la inserción laboral de los jóvenes de las siguientes generaciones en condiciones de igualdad de oportunidades, ¿no?, que era básicamente lo que el programa en su origen, en su diseño, planteaba, ¿no? Entonces, digamos que ya en ese momento ahí me inserté, ¿no?, en la tesis doctoral, y era un momento en el cual además iba a haber disponibilidad de información porque se estaba haciendo ya el seguimiento de los jóvenes que se habían incorporado a Oportunidades desde el inicio y que estaban empezando a incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, lo que yo me propuse fue hacer una investigación, sí, la siguiente por favor, en la cual pudiera yo analizar cuál había sido el efecto de Oportunidades o su impacto sobre la desigualdad de oportunidades de estos jóvenes. Esto dicho de manera muy general y basado principalmente en una muestra de jóvenes que pertenecen a hogares en condiciones de pobreza extrema en localidades rurales de alta y muy alta marginación. Y básicamente me centré en tres aspectos. Uno, una descripción de lo que era la situación laboral o de la inserción laboral de los jóvenes que ya se habían insertado al mercado de trabajo y de sus características educativas. En segunda instancia, un análisis de la movilidad ocupacional intergeneracional y del efecto que Oportunidades había tenido sobre esta movilidad ocupacional,
básicamente en términos de movilidad relativa, que no voy a entrar en esa descripción, pero que fundamentalmente nos permitiría saber si el programa había tenido algún impacto sobre la desigualdad de oportunidades laborales o sobre la distribución de las oportunidades laborales en la sociedad, considerando este grupo de población en particular. Y un tercer aspecto, que era el análisis del logro ocupacional, que básicamente lo que yo buscaba entender ahí era, por un lado, cuáles eran los factores que estaban detrás del logro ocupacional de los jóvenes, de este grupo de jóvenes, que son jóvenes de 18 a 24 años, qué factores adscritos y qué factores adquiridos estaban pesando sobre el desenlace ocupacional, y por otro lado, cuál era el efecto o el impacto específicamente de oportunidades sobre este logro ocupacional. Esto fue un análisis que hice distinguiendo por sexo, condición de migración y condición étnica, y en el cual básicamente como perspectiva analítica lo que yo busqué fue integrar de alguna manera todo el conocimiento que había, o los campos de estudio que venían de los análisis de movilidad social intergeneracional, vistos desde la sociología, y por otro lado todos los estudios que había sobre pobreza y pobreza crónica, transmisión intergeneracional de la pobreza. Entonces, digamos que aquí empecé a como intentar vincular pobreza y desigualdad, ¿no? Y ver cómo podía haber cambios en estos niveles de pobreza, pero analizados en el marco de la estructura social más amplia y las relaciones de desigualdad entre grupos sociales. Algunos de los resultados, ¿no?, de manera muy breve, en términos descriptivos, bueno, también mencionaré todo este análisis fue un análisis cuantitativo, que para mí fue un cambio radical, porque como yo les decía, yo venía más bien de experiencia cualitativa y de trabajo de campo, y esta era para mí uno de los grandes retos, porque yo quería aprender y poder manejar las herramientas estadísticas para complementar el análisis de este campo de estudio. Entre los resultados de la investigación. En educación, lo que se observa, y se ha observado también en otras investigaciones, es que había avances generales en la escolaridad de estos jóvenes, un cierre en la brecha educativa, tanto por sexo como por condición étnica, y una alta movilidad intergeneracional educativa. Sin embargo, ¿no?, a pesar de que ya había distintos estudios que habían probado impactos positivos de oportunidades sobre la educación, lo que también se observaba o se observa es que el nivel educativo que estos jóvenes logran tener sigue siendo bajo, y en comparación con el resto, con el grupo de edad a nivel nacional, lo cual hace difícil que ellos puedan competir a escala nacional por los puestos de mayor jerarquía. Y por tanto, se puede decir que persiste la desigualdad de oportunidades educativas a nivel nacional. En términos laborales, lo que se observa también para los jóvenes que ya habían ingresado al mercado de trabajo son condiciones laborales precarias, con baja retribución y principalmente en puestos manuales de baja calificación. Estos son jóvenes que venían en un 75% de hogares donde el jefe de hogar trabajaba en el sector agrícola, para que dar una idea de la población. Se observaba también que las características laborales, ocupacionales eran mejores para las mujeres que para los varones, y para los migrantes, para aquellos que habían emigrado de sus localidades de origen, que para los que no habían emigrado. Y estas dos variables, sexo y condición de migración, fueron dos de las variables más importantes para explicar algunas de las diferencias en los resultados laborales de los jóvenes y de movilidad. Sin embargo, ¿no?, a pesar de algunos avances que se pudieran observar, había claridad cuando uno comparaba las características laborales de estos jóvenes con los jóvenes a nivel nacional, que seguían estando en condiciones de desventaja importante para distintos indicadores. Ahora, la siguiente, gracias. En términos de los resultados de movilidad ocupacional, lo que se observó para la movilidad absoluta, esto es para los cambios en las ocupaciones entre padres e hijos, es que había cambios importantes. Uno podía observar que había un buen porcentaje de jóvenes que estaban en ocupaciones de mayor calificación que los padres, ¿no?, lo cual representaba una movilidad ascendente. Sin embargo, también como la mitad de la población que seguía en las mismas ocupaciones que tenían los padres, lo cual se podría describir como inmovilidad. Y las mujeres y los emigrantes o migrantes nuevamente eran quienes experimentaron mayor movilidad ascendente, ¿no?, nuevamente.
digamos que hablando de movilidad absoluta, lo que estamos viendo son esos cambios entre generaciones, pero considerando los cambios también en la estructura productiva, demográfica, etcétera, digamos, no son cambios netos de los cambios estructurales. Cuando vemos ya los estudios y los resultados de la movilidad relativa, lo que estamos observando es ya neto de esos cambios estructurales, cuáles son, si existen, ¿no?, modificaciones o mayores oportunidades de movilidad entre padres e hijos, digamos cambios en la distribución de esas ocupaciones, si hubo cambios en la distribución de esas ocupaciones independientemente de los cambios estructurales que se observaron a nivel nacional. Lo que se observa en términos de resultados ahí es que oportunidades no tiene un impacto sobre la desigualdad de oportunidades laborales, es decir, no modifica esas oportunidades que tienen los jóvenes en comparación con otros jóvenes de tener ocupaciones mejores que las de los padres, y lo que se observa es una muy fuerte herencia ocupacional, es decir, una fuerte incidencia de la ocupación del padre sobre las ocupaciones de los hijos. Y cuando ocurre la movilidad, lo que se observa es que esta es una de corta distancia, es decir, los jóvenes logran moverse principalmente a las ocupaciones jerárquicamente contiguas y no logran dar saltos importantes en la estratificación ocupacional. En cuanto al logro ocupacional, lo que se observó es que esto es algo muy importante, me parece, que la educación sí es el factor más importante de forma individual sobre el logro ocupacional de los jóvenes, ¿no?, lo cual, digamos, pone un acento importante sobre el rol de la educación aún para la movilidad ocupacional, pero sin embargo el peso de la educación es más o menos del mismo tamaño que el peso de los demás factores adscritos, es decir, el peso de las condiciones de origen de los jóvenes. Entonces la ocupación tiene un rol, pero hay otros factores que están deteniendo ese potencial que se tiene. Y finalmente también los resultados que muestran que oportunidades no tiene un impacto sobre el logro ocupacional. La siguiente. Ahora, ¿por qué estos resultados? ¿No? O sea, a lo mejor podrían sorprender, yo creo que para quienes hemos seguido oportunidades más de cerca, quizá no tanto, algunas de las razones, ¿no? Una, a pesar de que oportunidades ha tenido un impacto importante sobre el desarrollo de capital humano, este capital humano desarrollado sigue teniendo un bajo nivel, una baja calidad, que se relaciona, entre otras cosas, con la calidad de los servicios educativos y de salud, lo cual hace difícil que con este capital humano desarrollado ellos puedan competir por los puestos de trabajo de mayor jerarquía. Por otro lado, oportunidades no tiene acciones específicas que incidan en el vínculo entre educación y trabajo. Entonces, va más allá de su competencia garantizar que los jóvenes pueden acceder al mercado laboral. Lo otro es que oportunidades es solo uno de los instrumentos de política, ¿no?, que existen en la política social y opera en un contexto más amplio que favorece la reproducción de desventajas, ¿no? Y nuevamente aquí la importancia de poder ver un programa específico en el marco de un contexto mayor de política social y también de política económica y de otra serie de factores que hacen que la desigualdad se perpetúe. Algunos de las características del país que menciono ahí que tienen que ver con esta situación. Y finalmente nada más terminar con una nota sobre las limitaciones de este análisis. Es un análisis, como les dije, estadístico, cuantitativo para la población rural. Hay alcances, ¿no?, que puede tener, otros que no. Es evidente, por un lado, que los jóvenes todavía tienen una trayectoria laboral que seguir y entonces este no es el fin de su trayectoria y puede haber modificaciones. Por otro lado, el análisis estadístico hace muy difícil ver mucho más detalle y mucho más riqueza de lo que está sucediendo en cada uno de esos casos y en cada uno de sus contextos. Y otros estudios, ¿no?, cualitativos, que Mercedes, ¿no?, estuvo a cargo de algunos de ellos, han mostrado que hay una enorme heterogeneidad y hay muchos casos, ¿no?, exitosos en donde uno puede observar cómo la inserción laboral de los jóvenes logra ser mejor, ¿no?, que la de sus padres. Entonces, como una llamada de atención también en términos de los alcances de esta investigación y de lo que pudiera
generarse en términos de conocimiento y mayor riqueza con un análisis más detallado. Ahora, para concluir, me voy a saltar, ¿no?, algunas, gracias, hasta el final. Algunas de las líneas que yo veo a futuro, algo que con el sabor de boca que a mí me deja esta investigación y lo que he estado haciendo en el último año, tanto en términos de investigación como de docencia, es la importancia de mirar más amplio, ¿no? Y yo llevaba, pues no sé, 15 más años estudiando un programa, ¿no?, en específico, lo cual ha sido muy rico y muy importante, pero me parece que es, por lo menos para mí, y como decía Israel también, yo creo que para quienes estudiamos cuestiones de política social en México, que nos hemos centrado mucho en oportunidades, es momento de abrir, ¿no?, más la mirada y empezar también a hacer análisis más profundos, por un lado, sobre cuál es la relación entre pobreza y desigualdad, ¿no?, dejar de analizar la pobreza en sí y insertarla en estudios más amplios de desigualdad en sus distintas dimensiones. Por otro lado, a mí en lo particular me interesa avanzar más en el análisis de otros actores, de lo que están haciendo otros actores en política social, no solo el gobierno federal, sino el gobierno local, la sociedad civil, la ciudadanía en sí, pasar de analizar programas a analizar políticas, ¿no?, en términos más integrales, y cuál es esa vinculación entre la política social y estructuras sociales y económicas más amplias, ¿no?, y qué se puede aprender de experiencias también internacionales, no solo de programas sociales, sino y en eso como se vincula un poco también con lo que decía Israel, de cuál es el régimen de bienestar que debe prevalecer en un país para garantizar el cumplimiento de derechos sociales, más allá de los instrumentos específicos que se puedan utilizar para ello. Y ahora sí, para terminar, algo que no me sigue dando muchas vueltas, ¿no?, desde hace tiempo, y que yo creo que tiene mucho el sentido también de lo que Fernando plasmaba en su introducción, y que me genera también como mucha reflexión ahora que estoy del lado propiamente académico, es, o sea, cuál es el rol de nosotros como investigadores en la transformación social, ¿no?, y dónde nos insertamos, qué podemos hacer, cómo, ¿no?, y hasta dónde podemos incidir. Muchas gracias. Gracias, Iliana. Toca el turno ahora a Mónica Uribe, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, maestra en Ciencias Sociales con énfasis en Gerencia del Desarrollo Social por la Universidad de Antioquia, Colombia, y licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Antioquia, Colombia. Ha trabajado temas sobre políticas sociales, reformas del Estado, sistema de salud y políticas de salud. Entre sus publicaciones más recientes destacan los vaivenes de las políticas sociales en Argentina, coordinadora, y las contiendas por la reforma de la salud en Colombia, 1990-2011, nacimiento y declive de un modelo de mercado para la salud. Actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Gestión Pública y Desarrollo de la Universidad de Guanajuato. Sí, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias por esta invitación, que yo creo que como para la mayoría de quienes somos egresados del Centro de Estudios Sociológicos por lo menos para mí es mi alma mater, y estar aquí será siempre un placer. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto de partida de manera muy general de esto, que es el interés de el estudio de un sector particular de la política social, como son las políticas de salud, pero no sé qué tanto la palabra sea novedoso, pero no el interés en ese sector a partir de poder hacer evaluaciones de la política social, sino de tratar de entender los procesos de cambio en esa política social particular que es la política de salud.
Entonces, el punto de partida fue, como en los casos anteriores, la tesis doctoral, que fue una tesis sobre las contiendas por la reforma del sistema de salud en Colombia. Y esta tesis se concentró en el estudio de las transformaciones o las reformas del sistema de salud en Colombia entre 1990 y el 2003. El punto de partida de esta tesis fue el proceso de reformas estructurales que se estaban presentando pues, en América Latina y en las que siguen estando de diferentes maneras. Y en el 2010 llegó a trabajar con la Universidad de Guanajuato y desde allí puedo continuar con este análisis, pero para México y particularmente con la reforma del sistema de protección social en salud. Entonces, yo voy a leer algunos puntos generales de lo que ha sido como el punto de lo que me interesa observar, digamos, con esto de poder saber de los cambios de las políticas de salud y acabar apuntando un poco qué cosas se encuentran en común entre estos dos casos, entre estos dos países que, por supuesto, las diferencias particulares están llevando o han llevado a cabo reformas de sus sistemas de salud, teniendo como punto de partida un mismo modelo de reformas para la salud. Entonces, el interés por estudiar estos procesos de cambio en las políticas de salud es la entrada para mí a intereses teóricos más amplios que tienen que ver con entender la relación Estado-sociedad en sus distintas modalidades. Las políticas de salud en este caso representan un vínculo mesoanalítico crucial entre Estado y sociedad que además del proceso parlamentario oficial que por supuesto tienen que tener las políticas, se manifiesta a través de discursos, modelos de desarrollo, agendas ocultas, movilizaciones sociales de diferente índole, expresiones de poder de las clases dominantes y el trabajo oculto de los lobbies y de los centros de poder internacionales. Entonces, desde esta perspectiva, las políticas de salud han sido estudiadas, tanto en el caso de las reformas colombianas como ahora con lo que está pasando en las reformas a los al sistema de protección social en salud, particularmente en México, como un campo conflictivo, definido por la correlación de fuerzas entre distintos actores. Esto quiere decir que en el estudio de estos casos he tratado de hacer la mapificación tanto de los actores que participan en el proceso, pero también de sus trayectorias y de los mecanismos de negociación y resistencia de estos actores en los procesos de reforma de las políticas. Entonces, esto incluye indagar por los recursos, la representación por definir a quienes se definen como ciudadanos y, por supuesto, estas dinámicas también definen quién tiene mayor derecho a la vida o a un tratamiento justo y completo en caso de enfermedad, a la vez que involucra cuestiones relacionadas con quienes son considerados como ciudadanos de primero o segundo nivel, porque atrás de las reformas, o por lo menos de los paquetes básicos de salud, también está esto, quién tiene más derecho a acceder a uno u otro tipo de tratamiento, y por supuesto, detrás de esto está también pues otra discusión por algo más grueso, que es entonces quién tiene más derecho a la vida, y además al tipo de desigualdades que pueden generar este tipo de reformas o resolver, que tanto este tipo de reformas han permitido ser generadoras de mayores factores de desigualdad o cuáles han permitido resolver. Y desde esta perspectiva, entonces, el Estado no es pensado solo como la arena política donde se llevan a cabo estos conflictos de interés o como un actor más indiferente que está, digamos, para ser mediador de los conflictos, sino como un actor
que por lo menos en los dos casos estudiados ha sido un actor más que se ha aliado con otros para sacar adelante estos modelos de reforma. En concreto, esto que introduzco de manera muy general trató de discutirse ya en el estudio de casos particulares en esta compilación que mencionaba Fernando, que coordiné desde la Universidad de Guanajuato sobre los vaivenes de las políticas sociales en América Latina. Y el punto de partida de esta compilación era, o fue más bien, el encuentro de quienes participamos en ella. El punto de encuentro fue, están pasando cosas en América Latina, hay un movimiento donde un grupo de países están rompiendo, planteamos nosotros en esta compilación, con toda la estructura de reformas de los años 80 y 90, con el modelo de reformas neoliberales, pero ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando allí en esos otros países en materia de política social? Y nosotros planteamos en esta compilación que a partir de los años 2000, algunos países de la región, por supuesto con distintos niveles y alcances, como Argentina desde el 2003, Uruguay desde 2005, Brasil desde 2003, y incluso Chile, también con por lo menos en el campo de la salud, cuando se da la reforma para crear el esquema de acceso universal de garantías explícitas a la salud. Lo que nosotros planteamos es que en estos casos, estos países con este tipo de reformas tratan, por lo menos en parte, de distanciarse del modelo de reformas estructurales, que fue el modelo que orientó la mayor parte de las reformas y enfatizo que estoy hablando de la salud, del consenso de Washington desde los años 80 y 90, y que le están apostando a otras formas de protección social que podríamos decir que le apuestan a la desmercantilización de la política social. Y en este libro también estamos planteando que mientras eso pasa en varios países de la región, específicamente en el Cono Sur, en países de la región andina, países como México y Colombia, esta noción de protección social y especialmente la protección social en salud continúa inscribiéndose a los modelos que han sido los modelos que han inspirado las reformas de la salud desde los años 80, y que las reformas o las modificaciones que se siguen haciendo al modelo de salud, incluida la discusión que está hoy actualmente para una nueva reforma de salud, lo que hace es profundizar distintos aspectos de este modelo que en las reformas anteriores han quedado sin que se logren llevar a cabo. En la discusión actual que se está planteando en la reforma al Seguro Popular o a la reforma al sistema de protección social en salud en México, además de cómo buscar formas de integración del sistema de salud, etcétera, etcétera, hay una propuesta que vuelve a ser el centro de lo que fue el centro de la reforma colombiana, y por lo que muchos consideramos, y las evaluaciones, no es que consideramos, las evaluaciones muestran que es un modelo que no permitió la integración del sistema, ni del sistema de salud como se pretendía, ni mejorar el acceso a los servicios de salud, ni mejorar los niveles de igualdad en el acceso. Y lo que se está proponiendo hoy en México vuelve a tocar sobre ese punto que, por ejemplo, en el modelo colombiano ya mostró las mayores fallas, que es crear instancias intermediadoras entre los prestadores de servicio y los reguladores de los servicios que puedan ser donde se concentre el manejo de los recursos. Esto solo para mencionar algunos de los aspectos generales, o sea, que desde los que se ha tratado en estos estudios de problematizar el estudio de estas políticas sociales, de este sector de la política social, como son las políticas de salud. Y creo que lo que
esta perspectiva tiene de enriquecedor a lo que ha podido ser el avance hasta hoy, es poder dar cuenta de precisamente de eso, de los procesos de las políticas, de los procesos del cambio, de cuáles son las continuidades que se dan en un sector particular como la salud, en los discursos, en las tendencias, pero también creo que lo que permite mostrar es cómo las trayectorias de los actores, en México por lo menos, los actores que han venido estando frente a las propuestas de reforma de la salud son los mismos desde los años 80 hasta la que acaba de salir la semana pasada como la nueva propuesta de reforma. Y cuáles son las variaciones y cuáles son las cosas que allí se mueven, esto es precisamente lo que tratan de mostrar estos estudios. Y finalmente yo creo que como retos, pues, son muchísimos. Primero, cómo vincular estos análisis de lo que está pasando en las reformas al sistema de salud mexicano con lo que está pasando en otros países de la región, que están haciendo rupturas con esto que se sigue haciendo en México y que poco estamos conociendo de esto realmente que ha permitido en términos de disminuir o no la desigualdad, además porque bien sabemos, y así aparece en general en las evaluaciones de la reforma, que proponen una nueva reforma, que el gasto de bolsillo en salud es uno de los aspectos que más claramente afecta el empobrecimiento de las familias. Entonces, realmente este tipo de reformas que muestran los informes de los reformadores, que las reformas no han logrado realmente disminuir significativamente, como tú lo decías, en términos estadísticos, el porcentaje de ese gasto de bolsillo. Y también hay, creo que, retos desde distintos niveles para las ciencias sociales. Sabemos poco en términos de cobertura, en términos de aseguramiento. Sabemos poco en términos de acceso efectivo a los servicios de salud. Y que tanto este tipo de programas están respondiendo a las necesidades sentidas, pues en los estados, que es donde se está implementando el Seguro Popular. Hay pocos estudios de casos sobre qué está pasando allí, qué está pasando con la implementación del Seguro Popular, y bueno, y sobre qué tanto si estas reformas han permitido disminuir o no las burocracias del manejo de los sistemas públicos, por lo menos de salud estatales, no hablemos ni siquiera ya de los otros sistemas de salud, en términos de el gasto de bolsillo que tanto realmente ha permitido no afectar el empobrecimiento. Y bueno, en términos generales yo creo que sería esto como lo que tendría que presentar. Sí. Muchas gracias. Bueno, al último le tengo que dar la palabra a Agustín Salvia, que es el licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en Ciencias Políticas y Sociales en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología en nuestro centro. Ha trabajado sobre temas de desarrollo humano, pobreza, desigualdad social, inserción social de los jóvenes, estrategia de los hogares y evaluación de políticas sociales. Actualmente es investigador independiente del CONICET y profesor de doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín. Entre sus publicaciones más recientes destacan Asimetrías en el desarrollo humano y social, Progresos económicos en un contexto de vulnerabilidad persistente, Barómetro de la deuda social argentina y La trampa neoliberal, Nueva marginalidad, desigualdad económica y reformas en la estructura argentina,
reformas estructurales, perdón, en la Argentina, 1990-2003. Adelante, Agustín. Gracias, Fernando. Bueno, gracias al CES, gracias al profesor Verduzco, al profesor Cortés, a todos los profesores que me han formado en el Colegio de México y por el cual tengo un gran gusto de estar acá con ustedes. Cuando el profesor Cortés convoca estas preguntas inspiradoras, yo me sentí ciertamente intimidado porque creí que era una especie de laboratorio terapéutico, grupo de ayuda mutua, alrededor de pensar cuáles habían sido nuestras prácticas y nuestras prácticas más o menos coherentes alrededor de los procesos de lo que el CES y el Colegio de México nos había formado y qué habíamos hecho a partir de esa formación. Afortunadamente no pude objetivar cuestiones que me ha formado México, la Academia Mexicana y el propio Colegio de México, en cuanto a pensar que las prácticas personales de investigación son una práctica social y que esas prácticas sociales se dan también en un proceso social histórico. Y como tal me interesa también compartir en este espacio una mirada crítica sobre el valor y el sentido de los conceptos pobreza y políticas sociales en clave justamente al proceso histórico latinoamericano de los últimos 30 años, del cual yo fui participando como estudiante, como sociólogo, investigador, como actor social y político de la vida latinoamericana, tanto en México como estudiante o en Argentina. Y recordando las palabras, las reflexiones de Sergio Bagú, en el sentido de plantearnos que discutir los hallazgos o las conclusiones empíricas de una teoría rival no significa estar liberados de sus supuestos teóricos, o haber justamente quedado al margen, no haber quedado atrapados de sus supuestos teóricos. En este sentido también quiero compartir cierto malestar hacia los estudios de pobreza y los estudios sobre las políticas sociales, de la cual forma parte, es decir, buena parte de mi práctica profesional he estado vinculado a esto. Y pensarlas o tratar de resignificarlas en el caso, no tanto como un instrumento válido para el desarrollo del bienestar o la generación del bienestar individual o social, sino como instrumentos de control social, instrumentos de reproducción social de su desarrollo y de la desigualdad. Algo de esto se fue mencionando a lo largo de esta exposición. Pero también creo que muchas veces quedamos pegados a que no discutimos la raíz final del significado de estos conceptos pobreza o política social y finalmente tratamos de ver cómo la medimos mejor, cómo la diagnosticamos mejor, cómo llevamos adelante políticas sociales que permitan la superación adecuada y efectiva de la pobreza, y tal vez no es la pobreza nuestro problema. Y la política social no es su herramienta. Y esto viene a cuento porque a mediados de los 70, o principios y mediados de los 70, en mi práctica política y académica en Argentina, yo estaba estudiando historia, era militante político, leíamos a Trotsky, a Lenin, a las venas abiertas de América Latina, a Günther Frank. Estábamos en esos debates al principio de los 70. Y cuando me tocó venir a México, llegar a México, en el marco de un proceso de exilio, de problemática social, la UNAM me encontré con una muy fuerte carga de formación teórica latinoamericana, del pensamiento latinoamericano, desde Bagú, Quijano, Lito Marín, bueno, innumerables personas que habría que señalar y estaban presentes y con las cuales encontramos un proceso de formación. No hablábamos de pobreza, ni de política social. No eran temas de nuestras discusiones, de nuestros debates, de nuestras preocupaciones políticas ni académicas. ¿De qué hablábamos? Y hablábamos del desarrollo, de su desarrollo, la dependencia, el Estado, el poder, las desigualdades estructurales, la marginalidad, los mercados segmentados. No hablábamos de pobreza. Entonces, y hablábamos de cosas que eran sustantivas, que eran objetivas, donde había hechos que no hablábamos de fantasías, no hablábamos de ilusiones, hablábamos de problemas objetivos y de cómo transformarlos, y de cómo llevar adelante un proceso de transformación social.
Y para esto había distintos diagnósticos, y de los diagnósticos surgían distintas estrategias de política y proyectos políticos. Y hablábamos también de proyectos políticos, de cómo superar la pobreza, la desigualdad, la marginalidad, y esto significaba efectivamente no políticas sociales, políticas de otro nivel, de otra magnitud, de otro alcance. ¿Qué hacíamos con un capitalismo que nos subdesarrollaba, por ejemplo? ¿Cómo integrábamos a los excedentes relativos o absolutos de la fuerza de trabajo y a las poblaciones marginales? ¿Qué hacer con la desigualdad estructural que parecía ser que no se resolvía cuando uno inyectaba más educación o más plata a alguien? Porque, bueno, ocurría que había experiencias de ese tipo y no estaban ocurriendo cambios cualitativos. Bien, algo cambió. La ofensiva neoliberal a escala mundial y su proyección y su realización, en el caso latinoamericano con una enorme voluntad política por destruir lo que significaban los movimientos sociales alternativos, progresistas que buscaban el cambio social, y también con un objetivo claro en destruir la intelectualidad y el pensamiento social que estaba detrás de estos debates. Yo no creo que había estrategias decididas, orientadas en ese sentido. Cambiaron el escenario. Por lo menos también a mí yo sentí el cambio de escenario. Y muchos nosotros sentimos el cambio de escenario. Fuimos de alguna manera política y social y académicamente marginados. Eran otros los problemas, eran otras las demandas profesionales, eran otras las demandas que hacían los estados, en democracia o en dictadura. Empezaron a ser otras las necesidades y aparecieron las políticas sociales, las políticas de vivienda, las políticas asistenciales, las políticas de infraestructura, de educación. Y empezaba a aparecer esta idea de la asistencia, y como que el problema ¿cuál era? El problema era el subdesarrollo y avanzar sobre la modernidad. Se había apostado básicamente al enfoque modernizador y básicamente que avanzaba por etapas, más al enfoque más de Gino Germani en cuanto al enfoque de cómo lográbamos integrar a los marginados, de cómo producíamos cambios en las estructuras. Yo creo que ese era el contexto básicamente que fue orientando con mayor o menor fuerza a los gobiernos de América Latina, pero obviamente existían a nivel mundial, Reagan, Thatcher, los cambios estructurales a nivel internacional, y también comenzaban a llegar en nuestros países. Y en ese contexto, las políticas de welfare a nivel anglosajón, las políticas de llevar adelante procesos de reconversión laboral y productiva de la oferta para que capacitar o adiestrar o acondicionar a la oferta en función de poder integrarlos al mundo, a los desafíos de la globalización y de los cambios que generaban las reformas neoliberales, al salto capitalista que implicaba la globalización y que para la cual había que estar preparados en términos de productividad y en términos de capital humano adecuado. Bueno, requería de políticas sociales activas, atendiendo justamente a los sectores que iban quedando afectados por esas reformas. Esto ya antes de que incluso lo iniciáramos en América Latina, era parte de la experiencia internacional, y uno se veía tentado, necesitado a conocer qué se estaba haciendo y a tomar contacto con esa literatura. Durante los 80, a mí me tocó volver a Argentina, y en ese contexto aparecía la situación, efectivamente, de que la pobreza comenzaba a ser un problema. La pobreza importada como tema de Europa, de los países anglosajones, recuperada y retomada por CEPAL, la pobreza medida por ingresos, medida por NBI, comenzó a ser parte del debate y del diagnóstico. Y casi después del reflujo que significó la dictadura, la retracción de los movimientos progresistas, este cambio de contexto político y social, ser progresista era estudiar la pobreza, porque permitía la denuncia justamente de los sectores que estaban empobrecidos. Y ahí creo que, desde mi perspectiva o reflexión crítica, quedamos un poco enganchados en los supuestos que estaban detrás de estos conceptos, el bienestar. El bienestar en función de un proceso, de un programa de modernización. El bienestar que implicaba atender a los pobres como carentes de capital humano, capital social,
No pensar o discutir la oferta estructural, las condiciones estructurales que hacían posible o no que un sujeto con ciertas condiciones o un pueblo en ciertas condiciones pudiese ser incluido en un programa de desarrollo. No se discutía el modelo de acumulación, se discutía las capacidades de los pobres de dejar de ser pobres. Y comenzamos a estudiar eso. Y a mí me tocó participar en el IPA, en investigación sobre la pobreza en Argentina, como Inujín, becaria, como asistente de esos temas a principios y mediados de los 80. Y entusiastas se fueron incorporando las encuestas y era parte del diagnóstico, del estudio, y cuanto más pobres veíamos, en todo caso, más contentos nos poníamos en función de decir, miren cómo el capitalismo no está logrando superar la pobreza. ¿Bien? ¿Y qué había que hacer frente a ahí? Bueno, habría que darle más asistencia, más programas asistenciales, más programas compensatorios, más programas de infraestructura. ¿Y cuándo cambiábamos las estructuras? No era tema de debate. La agenda no entraba a ser construida alrededor de qué ocurría con la estructura productiva ni la estructura de clases. Y ahí, bueno, me tocó venir a México. Otra vez. Y creo que aprendí mucho, y por eso estoy muy agradecido. Aprendí a entender mejor ese proceso histórico, a tener más herramientas para comprenderlo. Me tocó también volver en medio del proceso de las reformas estructurales en Argentina, violentas, con fuerte empuje, con una fuerte carga simbólica, político, cultural, y buscaba chamba, buscaba trabajar. Y estudiar, monitorear, diagnosticar los programas sociales de welfare, el programa Trabajar, los programas de transferencia de ingresos condicionados. Bueno, afortunadamente tenía otra perspectiva, sí, viví de eso y afortunadamente encontré posibilidades de desarrollar mi actividad profesional. Y antes que me chantajee el profesor Cortés, me tocó trabajar con Ravalion en investigaciones y experimentos, ¿bien? Hicimos experimentos sociales para evaluar las políticas, el impacto de las políticas sociales. Afortunadamente, con alguna perspectiva crítica, fui encontrando la posibilidad de decir, a través de mis investigaciones, que no eran suficientes. Pero no solo no eran suficientes para combatir la pobreza, para generar inclusión en esos trabajadores que había que asistirlos con educación, con programas de capacitación. El BID ponía plata, el Banco Mundial ponía plata, creo que toda América Latina inyectó de financiamiento para que estudiáramos, investigáramos y nos formáramos en esa perspectiva y ayudáramos, porque todo era un proceso de transición. Acuérdense que iba a venir el derrame, había que abrir la economía, reformar, y finalmente vendrían los capitales y de posteriori el progreso. Y teníamos que tener una fuerza de trabajo capacitada para que justamente el progreso pudiese incorporarlos. ¿Bien? Bueno, sí, más allá de que en ese proceso me tocó la posibilidad de ir mostrando que no era solo un problema de límites de los programas de esta naturaleza, de estas características, para inyectarle posibilidades de desarrollo a una sociedad, sino que lo que claramente se visualizaba en Argentina, que no había sido así históricamente, era una desigualdad estructural en términos de las condiciones de reproducción social. Sujetos que sobraban, el excedente, no solo relativo, diría absoluto, de fuerza de trabajo, la masa marginal, que no era útil al capitalismo, a la dinámica de acumulación, y que en el caso argentino era necesario mantener bajo control social. Y gastar buena plata del financiamiento en asistirlos para que estén tranquilos. Microemprendimientos, programas de capacitación, contraprestación, competencias entre unos y otros, programas pro empleo, nada que los sacara de su marginalidad estructural. Eventualmente los podía sacar de la pobreza, medida por ingresos, medida por NBI, podía ocurrir alguna de estas cuestiones, pero nada que cambiara el problema de la desigualdad en términos de un modelo de su desarrollo que reproduce excedentes no útiles al modelo de acumulación capitalista dominante. Bien, ahí el libro La trampa neoliberal. Bien. En este sentido, creo que también terminó la etapa neoliberal de las reformas estructurales en Argentina y la crisis, y América Latina, o por lo menos el Cono Sur, y ya voy terminando,
al menos la América del Sur, no es el caso mexicano y de Centroamérica, comenzaron a experimentar un proceso de cambios en los relatos políticos. Y algo se mencionó, y políticas de anti- o contrarreforma. Y no pocos quedamos inicialmente encandilados en cuanto a pensar que podía ser revertible el proceso. Yo ya lo anticipo, no. Caso argentino, paradigmático también, no solo en las reformas estructurales, sino en las antirreformas. Argentina, como América Latina, vive la etapa de globalización, ha multiplicado sus inversiones internacionales, sus deudas, hay una nueva inyección de capitalismo agroindustrial, agrominero exportador, hay procesos de modernización, de inversión en ese sentido, y la convergencia no llega, el derrame no está ocurriendo. Las políticas de pobreza se han sofisticado, la lucha contra la pobreza. Obvio, pues, sigue siendo el paradigma. Políticas de lucha y de erradicación de la pobreza. Y para eso, pensar que el problema sigue siendo, a pesar de estos gobiernos más progresistas, o de tono más progresista, con mayor intervención en los mecanismos, en la regulación del mercado de trabajo, o incluso en las políticas de inversión y hasta de reproducción social, incluso con una presencia del Estado más fuerte, básicamente el problema sigue siendo cómo reducimos la pobreza, cómo achicamos o erradicamos la pobreza a través de programas de transferencia de ingresos, programas educativos, programas de fortalecimiento del capital social o humano vinculado a los pobres, y no cómo modificamos la estructura de desigualdad o las desigualdades estructurales o los problemas de productividad y de integración regional o de integración económica y social a través de cambios en las estructuras productivas. Y seguimos dependiendo del gran capital. Un nuevo espejismo que avanza sobre América Latina, y ahí recuerdo las venas abiertas de Galeano, y digo, ¿no será una nueva fase de aquellas que nos contaba Galeano en la historia latinoamericana? Y más allá de que el signo sea progresista o el signo sea conservador, las condiciones globales nos ponen límites, y obviamente no es momento de empezar a cambiar la agenda de los debates, de las investigaciones académicas, profesionales, dejar la pobreza a un lado, olvidarnos de la pobreza, focalizarnos nuevamente en los problemas de la heterogeneidad estructural, la desigualdad, la marginalidad, el poder como temas cruciales para justamente llevar adelante un diagnóstico alternativo y superar el subdesarrollo. Reitero la idea inicial de que depende de cómo se formule el diagnóstico, Villanueva. Cómo hagamos el diagnóstico es cómo se definen las políticas. Quien hace el diagnóstico define las políticas. Si nuestro diagnóstico es que hay pobreza y que tenemos que superarla, está claro cómo llevar adelante políticas. Está construido el mecanismo institucional, político, institucional, ideológico para llevarlo adelante. E incluso técnico y científico. Si pensamos que el problema es el subdesarrollo, la heterogeneidad estructural, un problema de un modelo de acumulación que no garantiza la inclusión social de todos, que sigue generando excedentes y lo va a seguir generando, tal vez las soluciones políticas sean otras. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.